cómo se ganan los artistas en la situación del mercado o del mercado como viven hoy. Pues yo lo voy a decir, en función de mi experiencia, de una manera muy reductora, tajante, pero creo que veraz. Mi experiencia es que realmente de cada 100 artistas, o qué voy a decir, quizá exagero, por escasez, de cada 1000 artistas, solamente uno vive del arte. Lo que se ha creado en la sociedad actual es fórmulas para ver precisamente esa imposibilidad, ese sin vivir del arte, de no poder vivir en el arte o con el arte o del arte, para que eso pueda un poco pues, no frustrar excesivamente a la gente que tiene una vocación artística, ¿no? Es decir, que realmente bueno, hay becas, premios, todo tipo se han ensayado todo tipo de ayudas institucionales, mecenazgo institucional para paliar ese déficit, pero claro, el problema está en que el mercado, aparte de lo que pueda uno pensar respecto al mercado, que en realidad lo que simplemente es una plataforma de exposición abierta y democrática, ¿no?, de los productos de los ciudadanos, y en ese sentido, lógicamente, pues los artistas intuyeron muy claramente que era un bien para su causa, pero lo que no puede el mercado es ser subsidiado, es decir, simplemente estar tú en una idea de que realmente cualquiera puede comprar tu obra, pero si no la compra, que tú tienes que tener un premio. Frente, por ejemplo, al que vende unas alcachofas y no se las compran y se le pudren. Bueno, entonces, quiero decir que ahí hay unos interrogantes que son muy interesantes y que quiero concluir diciendo dos cosas. Evidentemente, ¿por qué todos queremos ser hoy artistas? Esa es la gran reflexión. Eso es maravilloso respecto un poco a la idea de lo que puede significar el arte. Probablemente la mayor parte de la gente que quiere ser artista o queremos ser artistas, a pesar de que incluso también el arte contemporáneo ha inventado una cosa maravillosa, y es la idea de que, como es muy certera, ¿no?, que el arte no es solamente lo que hace artesanalmente el artista, sino que se construye en diálogo con el espectador. Por lo tanto, el espectador es tan artista como el artista que hace la obra, ¿no? Porque si no tiene un contertulio, su obra no sería arte. Entonces, a pesar de que el arte ha potenciado el arte contemporáneo con la libertad, precisamente la idea de que cada vez el espectador tiene una participación más activa para, a su gusto, crear la novela de la obra que está viendo, y por lo tanto establecer un diálogo. Sin embargo, desde el punto de vista material, eso tiene una dificultad profesional bastante grande, que es la que yo me refería un poco con el acotamiento respecto a la posibilidad de que solamente uno de cada 1000 artistas de los que realmente quieren vivir del arte consiguen realmente vivir del arte. ¿Cómo viven los demás? Pues dando clases en una escuela de bellas artes o en un instituto, dando clases de otras cosas, trabajando en una oficina, etcétera, 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 ¿no? Dirigiremos la mirada hacia la infancia y la formación del pintor flamenco y hacia el contexto en el que vivió y trabajó. Allí encontraremos las experiencias y los condicionantes que más contribuyeron a definir su mentalidad y su comportamiento. O dicho de otra manera, es allí donde encontraremos las circunstancias a las que tuvo que sobrevivir y adaptarse, no solo para ganarse la vida, sino para llegar a ser uno de los artistas más grandes que ha dado Europa. Contemplada de forma superficial, la biografía de Rubens casi parece perfecta. Fue el artista más admirado de su tiempo, gracias a su arte y también a su forma de comportarse. Tuvo una vida familiar y sentimental con algunos sobresaltos, pero en última instancia plena de felicidad, y acumuló una importante fortuna. Aparentemente en su vida no hay drama ni hay épica, pero su ganarse la vida en el arte de hecho fue esforzado. Lo fue como lo es la vida de cualquier persona ambiciosa, cuyo proyecto vital consiste en sacar el máximo partido a su talento, pero lo fue además como consecuencia de las paradojas que le plantearon su contexto cultural, social y económico. La actividad principal de su vida fue la de pintar, en una época en que a los pintores, por antiguos prejuicios hacia las clases artesanales, les era difícil escalar
en la estructura social. Su mentalidad emprendedora y financiera, que era señal de identidad de un hombre moderno para su tiempo, chocaba con los prejuicios aristocráticos de la sociedad cortesana, que fue el ámbito en el que escogió vivir su vida y desarrollar su actividad. Aquí yo creo que hablar de la crematística de los escritores, hablar de su economía, es algo más que un dato biográfico. Es, por supuesto, o no tiene nada que ver con una intrusión en fin, interesada en su biografía, sino que es más bien algo, ese ganar dinero con la literatura o en la literatura, que por un lado ha venido configurando la cambiante imagen que el escritor ha tenido ante sus coetáneos e incluso ante la posteridad, porque en definitiva ya iremos viendo que la noción de escritor es una noción cambiante, es una noción que va pasando de una minúscula inicial en la que escritor es un oficio más, que incluso se podría confundir con el oficio material de transcribir. Escritor no alcanza, y eso es a lo que iba, una mayúscula que de algún modo lo singularice en fin, y lo convierta en un oficio, incluso en un oficio prominente, en una dimensión pública. No lo es así, vuelvo a decir, hasta muy tarde, hasta que el escritor adquiere esa mayúscula y equivale o tiene sinónimos como autor o incluso como creador, sinónimo posiblemente el más ambicioso de todos de la palabra escritor y en cierta medida, en este caso también el más revelador de lo que pensamos que es o ha podido llegar a ser un escritor. Digamos que, y esto nos coloca ya un poco en el terreno donde yo quería, que por otra parte, al lado de ese escritor como oficio, hay también otra parte no menos importante. Hay un producto literario, aquello que el escritor produce, la obra literaria en definitiva, que también ha seguido una trayectoria parecida. Ha pasado de ser algo que se ajustaba a una receta inmemorial o a una receta más concreta, más refinada si se quiere, pero en definitiva a algo previsible por los propios lectores. Ha pasado de ser algo que si tenía un valor lo era, aparte de su autoría, aparte de que fuera obra de una persona concreta, tenía valor en la medida en que era un bien de cambio disfrutado por los que podían disfrutar de ella, a ser la proyección del escritor. El Blasco, diputado, periodista, editor, pero sobre todo cada vez más escritor, está dispuesto a explotarse a sí mismo como patrono de su propio trabajo, en aras del dinero que puede llegar a ganar. Blasco no fue, como sus compañeros de generación, un moderno antimoderno. Quiso ser un moderno en todos los sentidos de la palabra, aunque eso le costase la irreconciliable animadversión de sus colegas. La práctica de la música ha sido, es y será un medio de ganarse la vida como otro cualquiera, pero con algunos matices propios que trataré de repasar esta tarde con ustedes. En primer lugar, habría que distinguir diversos oficios relacionados con la música. Entre ellos está en primer lugar, en primerísimo lugar, el de compositor, el creador de obras musicales. Luego, el de intérprete, el que hace oír las obras al oyente, bien cantando, bien tañendo o bien dirigiendo o de cualquier otra manera. Tras ellos, todos los demás. El de profesor, el que enseña el oficio a otros, a veces lo han sido también el compositor y el intérprete. El de investigador, de la teoría o de la historia de la música, o simplemente el que escribe sobre esos temas, el musicólogo para entendernos, o el musicógrafo, el crítico musical, quien ejerce la crítica de actualidad en la prensa periódica, aunque a veces también se habla de cierta musicología crítica, el fabricante de instrumentos, el organero, el guitarrero, el luthier, si nos ponemos un poco finos, el copista,
o editor y o vendedor de música, tanto impresa como escrita, el de organizador, es decir, el que dirige un ciclo de conciertos, el de representante, el que lleva los asuntos profesionales a determinados músicos, el de gestor, el que dirige una organización, una sala de conciertos, un teatro de ópera, por ejemplo, sin olvidar a otros cargos de la administración que más o menos coyunturalmente tienen algo que ver con la música. Si comparamos los oficios musicales con los literarios o con los del resto de las bellas artes, el único verdaderamente distinto, y no del todo, como veremos, en música es el de intérprete, el de intermediario entre el creador y el oyente, que no suele ser necesario en las letras, ni tampoco en las artes del diseño. La revolución política y la industrial alteraron irreversiblemente el complejo sistema social y cultural de eso que denominamos antiguo régimen. En consecuencia, las prácticas artísticas cambiaron a la vez que cambió la forma en que los artistas se ganaban la vida. No hay duda de que la trayectoria vital y artística de Ludwig van Beethoven muestra de forma excepcional estas transformaciones. Entre su nacimiento y su muerte se produce una auténtica mutación de la vida musical europea. Cambian las instituciones y las funciones de la música. Cambia la concepción misma del arte musical. Sin embargo, sería ingenuo pensar que todo esto sucedió de manera súbita. Para empezar, las formas de ganarse la vida en torno a 1800 seguían siendo aparentemente las mismas que antes. Resumidas, se enumeran en lo que podríamos denominar las 3 Cs del músico: clases, conciertos y composición, es decir, educación, interpretación y producción. La diferencia fundamental está ahora en el ámbito en que se producen esas actividades, en la constitución de lo que ha venido a llamarse la esfera o espacio público. Así, la música forma, junto a las artes y la literatura, parte de un nuevo discurso social. Discurso que implica la relación con una nueva instancia, el público, un conjunto de individuos que conforman una esfera distinta de la tradicional del poder feudal o absolutista.